¿Recuerdas que cuando niño querías ser grande para poder hacer lo que quisieras? Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste. Es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano. Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse: ¿por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, amigos pochitos. Espero que en Chile al menos se estén pasándola muy bien en estas fiestas patrias. Aunque en toda Latinoamérica están celebrando esto por estas fechas. ¿O no, mi querida amiga Fusilexi? Sí. Creo que todos decidieron independizarse en la misma fecha, excepto Chile. ¿Excepto Chile? Pero marqueteramente le convenía celebrarlo en la misma fecha que los demás, porque Chile también quiere ser popular. Así que pásenlo bien, comen rico, sean responsables, si toman no conduzcan, y no le den comida a sus mascotas. Sean prudentes. Estamos muy contentos, chicos, porque estamos llegando al capítulo número 30 de nuestro querido podcast. Llegamos al capítulo número 30. Este es el número 30 del querido podcast. ¿Por qué crecí tan rápido? ¿Quién lo diría cuando partimos esto? La verdad no sé. Nadie nos tenía fe, no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Empezamos... No teníamos ni siquiera una pauta armada, no teníamos nada. O sea, sí teníamos la primera, pero los primeros capítulos, pero no teníamos hasta el 30. No teníamos hasta el 30, claramente. No teníamos Patreon, ahora tenemos Patreon. Sí, tenemos Patreon. Estamos en Spotify, en iTunes, en iVoox, en YouTube. Todas partes. Y a través de Spotify, de hecho, nos hemos dado cuenta que nos escucha mucha gente en todo el mundo. Sí. Mucha gente en Latinoamérica, de hecho en Argentina, en México, sí, la gran Perú. mayoría de nuestros escuchas son de Chile y de Argentina, pero nos escuchan de muchos otros países. México también. Nos escuchan en España, en Suiza. En Singapur. En Nueva Zelanda. En Estados Unidos también. Acá en Japón también. Me gustaría saber quién nos escucha aquí en Japón. Probablemente chilenos que están aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del podcast. ¿O será que somos nosotros mismos los que estamos marcando esa estadística? No, porque no nos escuchamos a nosotros mismos. Yo sí me escucho mismos. A veces en Spotify. El de Japón soy yo. No, pero igual era regente. Te detecta el número de personas. Ya. El número de IP. Sí, el número de IP. Así que eso sí, ha sido una sorpresa porque de verdad nosotros pensábamos que... Bueno, hay mucha gente que le gusta el Late Podcast. Sí, solo el Late Podcast. Pero partimos con esto. Queríamos tener estas inquietudes de infancia, estos espacios familiares que de hecho... Por eso más que nada también queremos darle las gracias a toda la gente que nos escucha. Porque toda la gente que nos manda mensaje ha sido familias que escuchan esto con su hijo. Sí. Entonces eso también nos ha puesto como un poco de presión a nosotros, en el sentido de las cosas que decimos, en el sentido del lenguaje que hablamos y de lo que también queremos comunicar. O sea, tratamos en lo posible tampoco de no interponernos de repente de sembrar la semilla de la discordia. La semilla de la discordia no, sobre todo con ideas de crianza que por ejemplo tengan las familias, ¿cachai? Entonces es complicado para nosotros también ahora tener que ser como mucho más cuidadosos y responsables con las cosas que decimos. Porque igual de repente planteamos bastante nuestra opinión, o sea, y yo siento que está bien, o sea, ni siquiera es como que tampoco necesitemos... No tenemos la verdad absoluta, es solo nuestra opinión. Exacto, es nuestra opinión, no necesitamos defenderla ni nada, estamos comunicando algo y siempre cuando también planteamos nuestra opinión es por vivencias personales y este tipo de cosas y tratamos de hacerlo también tirando la talla, o sea... Obvio. Acá no estamos juzgando a nadie, chicos, y de verdad no vamos a pensar mal de nadie por si piensan distinto que nosotros, todo lo contrario, ¿cachai? Sería muy bonito armar ahí una discusión que eleve el discurso, por así decirlo. Que lo eleve, sí. Que lo eleve, eso es lo importante. Y bueno, como siempre hemos dicho en este podcast, nos vamos a dar cuenta siempre de que son más las cosas que tenemos en común que las que nos separan. Y eso ha sido una de las cosas más bonitas que han surgido con este podcast. Así es. ¡Chananam! Tal vez Pochito tiene algo que agregar. Ah, ¿verdad? Pochito quería hablar. ¿Qué quieres decirnos, Pochito? Tienes la palabra. ¿Qué quieren que les diga? Celebren solos nomás. Si me invitaron solo una vez a su podcast y de ahí nunca más me dejaron en el olvido. Pero Pochito, tú sales en los vlogs. ¿Qué vlogs? ¿Hace cuánto que no suben un vlog? ¡Cállate! ¡Cállalo! ¡Censúralo! ¡Ya, vete! No, Pochito, al patio. Al patio me voy con mis amigos porque ellos sí me escuchan. ¿Y se fue? Y nuevamente se fue. Ya, segunda vez que nos hace esto. Sí. La primera vez fue cuando lo estábamos celebrando en el capítulo de los cumpleaños. ¿Verdad? Y se fue. Y ahora se fue de nuevo para el último capítulo. Yo creo que la gente tiene curiosidad de saber quiénes son sus amigos.
Pero si está en Instagram. ¿Verdad? Hay una foto de todos sus amigos Bueno, en Instagram. Exacto, les recordamos, chicos, que tenemos Instagram. Sí, para que nos sigan, ha llegado mucha gente en Instagram también. De hecho, nos siguen hartas fundaciones de animales. Uy, sí, por algo será. Adopte, no compre. Adopte, no compre, exacto. Y aparte, recordarles que tenemos un desafío semanal donde subimos algún juguetito de infancia, de nuestra infancia, de la infancia de nuestros padres. Cualquier cosa que nos haga sentir niños de nuevo, que nos haga recordar cosas que tal vez teníamos completamente olvidadas. Son muy divertidos esos desafíos porque sí. La gente interactúa, nos cuentan historias y es bacán. Gente que incluso se ha vuelto a comprar parte de esos juguetes. Sí, yo también quiero volver a comprarme el último juguetito que subimos, así que tienen que ir a verlo en Instagram. ¿Verdad? Es muy bueno para los carretes, nos dieron muchas buenas ideas. Oye, sí, de hecho es un buen juego para carrete. Sí, pero para adultos. Para adultos, sí. No, y también los para niños pueden jugar con terremoto para niños. Con terremoto para niños. Con juguito de piña. Así que eso, chicos, hemos llegado al capítulo número 30 y como toda conclusión de temporada, como ya sabrán, sí, nos ponemos denso y como ya sabrán, también lo veníamos diciendo, este es el último capítulo de nuestra segunda temporada, que fue bastante larga, 20 capítulos. Queríamos también, bueno, en base a lo que estábamos diciendo recién, queríamos tomarnos una pausa para poder meditar mucho mejor los temas de la pauta de la tercera temporada, en ayuda de nuestros Patreons también. Y porque ahora sentimos la responsabilidad de no meter la pata con lo que estamos diciendo. Y aparte también queremos hacer una pauta mucho más entretenida. Últimamente, sobre todo con el tema familiar, nos empezamos a poner un poquito denso, ¿verdad? Sí, un poquito. Un poquito bastante. Entonces queremos como que esta tercera temporada... Relajarnos un poquito y hacer cosas muy divertidas. Hacerlos reír. Empezar, que empiece la semana con ganas. Con energía. Sí. Sí, es verdad. Mucha gente nos decía así como que empezaban la semana como medio negativos o muy... demasiado reflexivos. Sí. Pero por suerte este va a ser el último capítulo reflexivo. También vamos a tratar de que sea muy divertido. Pero como están en fiestas patrias, tienen varios días para reflexionar, para escucharlo en familia, para hablar con sus padres, para escuchar, por ejemplo, todos estos últimos capítulos que hablaron de la familia. Y darse cuenta tal vez ahí para que conversen y resuelvan asperezas o se digan que se quieren, se abracen. Y celebren con vino. Y celebren con vino. Pero sean responsables. Los mayores de edad. Así que sin nada más que decir, chicos, el capítulo de hoy día se llama ¿Cómo enfrentar la muerte y el paso del tiempo? Porque la verdad es un título bastante clickbait. Cállate, Polloni. Eso es algoritmo interno de YouTube. Pero hoy día queremos hablar de 3 entidades que se conjugan juntas, valga la redundancia, y que van de la mano, que no pueden ir separadas. Exactamente, y que tiene que ver con la vida, la muerte y el tiempo. Y sobre todo cuando uno es chico, son temas demasiado complejos para entender, pero en algún punto te tienes que empezar a dar cuenta que existen estas 3 entidades o estas 3 formas subjetivas de entender la vida, el universo y los la átomos, metafísica. Y la metafísica y la física cuántica. Entonces, para partir con eso me gustaría partir hablando obviamente de la vida y de cuándo nos damos cuenta de que estamos vivos. Siempre tengo que partir yo. Sí, siempre le dejamos la inquietud, porque yo parto presentando esto, entonces te doy la palabra. Gracias, muchas gracias. Pregúntame. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas viva? Ya no lo sé. ¿Hubo algún momento particular, algún momento de iluminación? ¿O cuándo empezaste a considerar tú que tenías una vida? Ay, es que ya hemos hablado de esto tantas veces. Que ya no sé si me di cuenta que estaba vivo o no. A lo largo no sabes si estás viva. No sé si estoy viva ahora mismo, no lo sé. Pero no sé si habrá algún momento de iluminación cuando uno es chico. Yo sentí un momento de iluminación cuando era chica, cuando estaba me acuerdo perfectamente, en el baño del colegio. Y esto ya se lo he contado a Johnny como 3-4 veces. y fue ¿cómo se diría? Un flachazo, así. Fue demasiado rápido, así como... Oh, estoy viva. Oh, estoy aquí. Oh, tengo un cuerpo. Oh, tengo cosas que hacer. Y de ahí en adelante, pues, Johnny. El típico pienso luego existo. En realidad la frase es pienso luego soy. ¿Pienso luego soy? Sí. ¿Verdad? Teníamos un gran profesor en la universidad que siempre nos reclamaba que la frase no era... No estaba bien traducida. Sí, no estaba bien traducida. Y él siempre nos decía que no es pienso luego existo, es pienso y luego soy. Luego soy. Que es ser. Que es ser consciente de que eres. No actuar por instinto, por así decirlo.
Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Y de las guaguas. Y de las guaguas. Pero Las guaguas son animales. No, bueno, sí, ya. Pero también son seres humanos en construcción, como hemos dicho. En mejoramiento, en mantención. En mantención. En mantención. En proceso. En proceso. Pero, curiosamente también, tú me estabas contando un caso hace un rato de un tema de unos bebés en Rusia. No, las ratas eran de Rusia, los bebés eran de la Segunda Guerra Mundial. Ya, bueno, eso, cuéntamelo, por favor. Ay, la gente nunca sabe. Vamos bien. Un cruce de cables, sí, vamos súper bien. Porque esto siempre se nos corta, siempre Sí, tenemos N esa drama. es la realidad, chicos. No es fácil grabar este podcast. No, porque lo grabamos con un computador. Y el computador está un poco mal. Sobreexigido. Está sobreexigido. Este año le hemos sacado el jugo a este computador. Sí, y es un notebook, pues no es como un computador de escritorio que, por ejemplo, podéis tener componentes de mucha mejor calidad. Componentes. Pero sí, pues entonces ya he dicho esto un montón de veces y al Johnny se le confunden Sí, las de cosas. hecho, esta es la segunda o tercera vez que estamos intentando grabar este mismo capítulo y a veces nos pasa, varias veces Sí, que es difícil. intentamos A veces por eso nos grabar. atrasamos. Sí, Es verdad. súper frustrante, pero ya, volvamos al tema. Volvamos al tema. Ya, las guaguas rosas. Las guaguas, no son rosas ya. Cuenta. Dos cosas. Pero estábamos hablando de las ratas. ¿Por qué empezaste a hablar de las ratas? No, empecé a hablar primero de las guaguas porque estábamos hablando de... Delante estaba hablando de ratas. No, recién estábamos hablando de la conciencia, que las guaguas no tienen la conciencia de que existen. Ujú. Que por eso tal vez podríamos eventualmente afirmar en un juego de palabras que las guaguas no están vivas, ¿cachai? O sea, en el sentido de Pero es porque no sentirse- tienen conciencia de claro, estar vivas. del pienso lo que pienso Pero luego soy. no es que no estén muertas, pues No, Johnny. bueno, claramente no están muertas, pero Biológicamente están vivas. sí, pero Psicológicamente tal vez no. puede ser por ahí, ¿cachai? Pero tiene que ver con el tema, claro, pues de entender tu conciencia, de entender como lo que te hace feliz y hacia dónde. Porque a la larga eso es como un poco el tema de estar vivo. ¿Cachai? Hay una diferencia entre una palabra de lo que dicen así como yo no quiero sobrevivir, quiero vivir. Ujú. ¿Cachai? Sí. En 12 años Bueno, esclavo lo que hacen las hablaban guaguas de es eso. sobrevivir a la larga. Eso pensábamos, pero tú me hablaste de un caso muy particular con el tema de los bebés de la guerra mundial. Y tú te pusiste a hablar de las ratones Sí. y de la dopamina. Sí, pero cuenta por favor lo de los bebés. Bueno, ya, no me Porque acuerdo recuerda cómo que llegamos eso, al tema. eso no está hablado. Pero no me acuerdo cómo llegamos al tema. El tema es que los bebés no pueden sobrevivir si no tienen apego y cariño. Pasaba que en la Guerra Mundial, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo leí hace mucho tiempo, se hizo un experimento y se dieron cuenta que las guaguas que quedaban huérfanas, si no recibían el cariño o la atención necesaria de parte de cualquier persona que les dedicara un poquito de cariño, se morían más fácilmente, se enfermaban, no querían comer, ¿cachai? Y era por el mismo tema como del apego. Entonces se dieron cuenta que si las enfermeras les empezaban como a hablar, a darles cariño, a estimularlos, solamente a abrazarlos, ¿cachai? Y a tenerlos como en los brazos y sentir como tal vez un contacto físico, los bebés se recuperaban mucho mejor, crecían mejor, tenían más hambre y cosas así. Ahora, no sé si tiene que ver por un tema biológico o psicológico. Pueden haber un montón de razones. De hecho, así como especulando, sacando un par de conclusiones estúpidas. O sea, puede que no sean tan estúpidas, pero es especulación, ¿no? Mira, hay varios aspectos fundamentales. Una que, por ejemplo, si estás cerca de un adulto, probablemente el adulto te transmita... Seguridad. No, pequeñas enfermedades, ¿cachai? Ok. Pero en mínimas cantidades. Entonces el bebé ya empieza a generar como los anticuerpos. Además. Es como las vacunas, pues, ¿cachai? Sí, Entonces también. piensa que si, por ejemplo, un bebé no está en contacto en pequeñas dosis de tal vez ciertos virus, ciertas cosas, cuando le llegue el virus de real así, el impacto, probablemente morían en ese tiempo. Sobre todo que no existía la medicina moderna en la Primera o Segunda Guerra Mundial, como la tenemos hoy en día. Eso por un lado. Y por el segundo lado era el tema de los efectos de la dopamina. Porque... Y ahí llegamos a los ratones. Ahí llegamos a los ratones. Porque nosotros, por ejemplo, como seres humanos, la dopamina es... No sé si es hormona, y no conozco el término científico propiamente tal. Pero la dopamina es como la cosita de la felicidad. por Pero así es decirlo. la hormona de la Es felicidad. una hormona, creo, sí, es verdad. Que actúa directamente en el cerebro y es como la recompensa emocional. Pues es como... la búsqueda de la felicidad, que la llamamos. Po. Y es tan importante que se hizo un estudio con ratones que cuando se les quitaba la dopamina, los ratones perdían la voluntad de vivir. No querían comer, no tomaban agua o sencillamente empezaban a tener problemas cardíacos. A ese punto. Guau. Entonces, el hecho de no estar procesando la dopamina
le generaba una serie de enfermedades, ¿cachai? Que no, ni siquiera estaban asociadas a la dopamina misma. A la ¿cachai? falta de dopamina. A la falta de dopamina. O sea, obviamente, por ejemplo, el hecho de que tal vez no quieran comer y la falta de dopamina se puede asociar a una especie de depresión, por así decirlo. ¿Cachai? Que es lo que nos pasa también a los seres humanos, pues cuando estamos demasiado deprimidos. O tu cerebro no está procesando. No está procesando, no está generando Dopamina, exacto. dopamina. ¿Cachai? Como que tal vez la voluntad de vivir, por así La decirlo. voluntad de vivir es una hormona. ¿En serio también? Sí, Johnny. Pero- Hay cerebros que no pueden procesarla y para eso existen los medicamentos. Exacto. Pero te das cuenta que lo cuático que es ese punto y a lo que quiero llegar, mire, es como un dato súper técnico médico, pero se supone que uno cuando ya se da cuenta que está vivo y empieza a elegir como qué hacer con su vida, se supone que lo tienes que hacer en función de lo que a ti te genere felicidad, Ok. de lo que te mueva tu dopamina, de lo que te mueva el corazón. Ya. Que nosotros lo decimos como de esta manera más subjetiva. Así como, loco, vivan su vida, aprovechen su tiempo, la vida es corta, lo típico. Pero tiene que ver con la dopamina, po. Ya. Ese es el punto. ¿Ya? Pero por ejemplo, cuando uno ya sabe lo que quiere en la vida, no sé, pues quiere ir a ver una película, eso te genera dopamina, quiere ir a Fantasilandia, a un parque de diversiones. Eso te genera adrenalina. Adrenalina, dopamina, ya, pero todas estas cosas que te hacen sentir vivo químicamente, pero también a tu espíritu, a esa entidad que nosotros llamamos espíritu. Pero, ¿por qué era importante exponer el caso de los bebés? Po? Porque los bebés no disciernen en ese sentido cuando son chicos. Po. Porque tal vez su organismo no necesita procesar tanta dopamina. A eso voy, pues, ¿cachai? Lo extraño de lo que estábamos diciendo recién, que tal vez el bebé igual tiene su voluntad de vivir o tiene como sus decisiones de vida, pero a su manera, pues, a la altura de sus decisiones y a la altura de su raciocinio. Es súper cuático. Me acaba de explotar el cerebro, así como... Porque de verdad, lo que estábamos diciendo en un principio era muy real. Que los bebés a la larga, por ejemplo, no pueden encontrar felicidad en que tal vez le regalaste la mamadera de Hello Kitty versus la mamadera de Hora de Aventura, por decirte. Cosas que uno, por ejemplo, sí le generan felicidad cuando ya es más niño, más grande, que por ejemplo quieres la polera de los Power Rangers, por decirte, y le regalas la polera de los Power Rangers o del Hombre Araña al niño, y eso le genera felicidad, pues. También te genera estatus frente a tus amigos, ¿cachai? ¿Cómo tiene la polera? Pero cuando se es bebé, no se tiene ese poder de decisión, pues, y te das cuenta que a la larga la dopamina solo la generas en base a los estímulos. Pero es muy loco que a la larga igual puedas generar felicidad como bebé para poder sobrevivir y que si no la tienes, como decías tú en la Primera Guerra Mundial, los bebés se morían. Es muy cuático. ¿Cachai? Así que eso, chicos, busquen siempre la felicidad. Pero la felicidad sana, porque podrías estar hablando de... Drogas. De drogas, sí, y no, alcohol. drogas no. No, nada de drogas y alcohol. No, sí, la dopamina es tan fácil de conseguir realmente. De hecho, estaba comprobado que los niveles de... No me acuerdo, pero eran varias hormonas aparte de la dopamina, que si te quedabas como escuchando mucho rato el mar, te producía calma y bajaba los niveles de tensión también. ¿Cachai? A ese nivel. Probablemente decían también que tenía que ver con los primeros, cuando uno es bebé, como estás dentro de un líquido, estás acostumbrado a sentir el líquido moverse. Puede ser. Y en como tu proto oído, porque cuando eres bebé todavía no tienes bien desarrollado los oídos. No tienes desarrollado nada. Casi nada. Pero no me quiero meter ahí en biología porque después alguien nos va a decir como, no, si están... Ya. No, ok. Pero el punto es eso, como que el mar te puede tal vez transportar a eso y generarte como esa sensación de seguridad que sentías dentro del vientre de tu madre antes de salir a este mundo horrible que tenemos. Este mundo duro y cruel. Sí. Así que eso, yo siento que cuando chico me empecé a dar cuenta de que estaba vivo cuando empecé como a tomar esas decisiones, a elegir por ejemplo la ropa que me quería poner, darme cuenta que cuando no tenía el control de estas decisiones me sentía muy mal. Ya. ¿Cachai? ¿Como frustrado? Como frustrado, exacto. O sea, sentía que estaba como... Podría estar haciendo algo mejor, ¿se entiende? Supongo. Como cuando, no sé, pues a mí me pasaba que me llevaban como a la casa de alguien para que me cuidaran y no podía llevar todos mis juguetes y yo quería estar con mis juguetes o quería ver mis programas de televisión y me Pero es ponían que cuando los eres niño, Venegas. lamentablemente, Johnny, el libre albedrío no existe, po.
No, po. Uno está supeditado a las órdenes de los adultos. Pero es súper importante empezar a darse cuenta de que tu albedrío es una forma de darte cuenta de que tienes un poder de decisión y una vida que estás tomando y que tienes que hacerte responsable de ella, ¿cachai? De hacerte responsable de tu dopamina, de tu felicidad, ¿cachai? Y eso no pasa, yo creo que hasta avanzadas edades, cuando ya uno entra al colegio, por ejemplo. Sí, po. Cuando, bueno, en el colegio mismo, de hecho, empiezas a darte cuenta de otra cosa que vamos a hablar hoy día y que es el tiempo, po. ¿Ya? Porque ahí te empiezas a dar cuenta que tienes una rutina, Sí. ¿cachai? Como que vas a clases de lunes a viernes, el fin de semana descansas, y que vas a clases de tal hora hasta tal hora, ¿cachai? Ahí es como cuando por primera vez, siento yo, uno como niño se empieza a dar cuenta del tiempo. Sí. Es súper cuático Porque eso. hasta cierta edad uno igual no mide el tiempo porque relativamente tienes mucho tiempo. La única limitancia que había era cuando llegaba tu mamá y te decía que tenías que comer, tenías que ponerte el pijama y tenías que acostarte. Y hasta ahí se acababa tu libertad. Sí, pues yo Pero no el como resto que del entendía- tiempo uno podía hacer lo que quisiera, básicamente. Yo no entendía el tiempo como más por instinto que como por estar Claro, pegado al mirando reloj. la hora, como pasan los segundos. Y yo no me acuerdo a qué edad uno aprende como a ver la hora. Creo que a mí me enseñaron como en tercero, cuarto básico. Sí, por ahí. O segundo, ya no me acuerdo. Sí, porque primero te tienen que enseñar los números. Sí, po. Eso te lo enseñan en el jardín, Ya creo. en kinder. Pero los números romanos, que muchos de los relojes antiguos, los que Todavía se los tienen. todavía los tienen, exacto, era súper complicado leerlo. Sí, era de hecho, complicado. para un niño. Y claro, pues la gran mayoría de los relojes como de las casas venían en números romanos. Algunos. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un reloj cucú que tenía los números romanos. Reloj cucú. Un reloj cucú. Qué miedo. Sí. ¿Por qué? No y sé, siempre- funcionaba. Los relojes cucú siempre son como terroríficos en las Qué películas de antiguo. terror. Bueno, sí. era súper antiguo. Y yo me acuerdo, nunca lo vi funcionar así como con el cucú saliendo de su casita, pero el reloj funcionaba, ¿cachai? No, claramente. Y sonaba así como tic, tac, tic, tac. Era Bueno, un poco y creepy, pero Con esa no sé qué introducción, le- Francisca, vamos a pasar a hablar del tiempo. No sé qué le pasó a ese reloj. Bueno, sí, pues ya dijimos que cuando niños como que el tiempo parece ser eterno. Sí. Es brígido eso y me acuerdo... Pero es que piensa que los primeros años de tu vida son como unas vacaciones extendidas, eternas, maravillosas, Sí. que ojalá duraran más. Pero te das cuenta que, de hecho, yo siempre hay algo que les digo, cuando uno es muy niño y está como aprendiendo, todo es nuevo. Y eso hace que, por ejemplo, un niño se estimule, un niño sea tan feliz cuando chico. ¿Cachai? Como, no sé, ver las lagartijas, ver las mariposas, tener contacto con la naturaleza, aprender del mundo que nos rodea, por ejemplo. Nosotros, sobre todo cuando chicos, que teníamos estos programas como maravillosos, que si quieren ver, si quieren escuchar ese capítulo sobre nuestros programas de infancia, se los vamos a dejar aquí en la descripción, que fue un muy buen En las capítulo. etiquetas aquí arriba del video en Sí, YouTube. en YouTube, sí, para la gente que escucha en Spotify tiene que irse para YouTube. Y era muy bonito eso, estimularse cuando niño, pero llega un punto en que cuando ya somos adultos, dejamos de aprender, po. Como que Siempre dicen que nunca dejamos de aprender. o sea, es que la gente... Yo creo que dejamos de estimularnos Ese es el tema. intelectualmente. Pero la gente, yo siento que los adultos erróneamente ocupan esta frase así como, uno nunca deja de aprender, lo ocupan como un justificativo Para dejar de aprender. para su falta de no haber aprendido. Ya, sí. ¿Se entiende, Sí, no? sí. Es como, por ejemplo, no sé, cuando te... Yo nunca aprendí a hacer arroz cuando chica. Entonces eso no significa que nunca vaya a poder aprender a Exacto. hacer arroz, pelotudo. No, un garabato. No, es un garabato, pero... No, sí es verdad. Es una excusa, sí, Es es una una excusa. Exactamente, es una excusa. Así Eh, que aprendan a hacer Yo arroz, siento cabros. que la curiosidad nunca debería desaparecer. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, tiene auto y ni siquiera conoce como las partes internas. No necesitamos que aprendan mecánica. De mecánica ni nada, no, pero no. por último, Sepan podría haber dónde escuchado, está claro. el motor. ¿Sabes lo que es un radiador? Te llama la atención saber cómo se mueve tu vehículo, ¿cachai? De hecho, esas son cosas básicas que te enseñan en un curso de... Sí, pero después la de gente se le conducción. olvida, Sí, nunca eso sí. refuerza. Por ejemplo... Después no saben por qué se le echó a perder el Claro, auto. y después cuando van al mecánico, el mecánico le explica y dice, "Oh, qué impresionante, uno nunca deja de aprender, loco, deberías haber aprendido algo, ¿cachai? Como para poder entender. Porque es muy interesante este mundo que nos rodea, los descubrimientos científicos, la vida misma. Entonces, de verdad, chicos, y ahí también tirando oreja para los padres, no ocupen esa frase como un justificativo de no saber. De verdad, no dejen de aprender. Busquen siempre algo nuevo que estar aprendiendo. Porque es la forma más entretenida de mantenerse vivo también.
De verdad nosotros somos bien inquietos y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Ah, sí. Sí, o haciendo cosas nuevas también. Sí. ¿Cachai? Sí. Por pequeños detalles que sean. El tema está en siempre tratar de aprender algo nuevo. Muy bien, qué bonito. Y sobre todo acá que estamos en Japón, si no aprendemos algo nuevo, Morimos. morimos. Es brígido eso. Pero sí, pues yo recuerdo cuando chico que llegaban las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, y eran eternas. A pesar de que entendías el concepto más o menos del tiempo. Sí, pero más o menos, porque yo no me acuerdo cuánto tiempo era. ¿Cachai? Pero me acuerdo que pasaba demasiado tiempo y eran 2 meses. Ahora 2 meses no son nada cuando somos adultos. Como loco. Si tenías suerte, tenías como casi 3 meses. Porque te dejaban salir a mediados de diciembre. Sí. Y volvías a mediados, principios de marzo. Ahora no, ahora hay colegios que terminan así como la tercera semana de diciembre y entramos la última semana de febrero. O la primera de enero. En la universidad nos pasó pues, varias veces que terminamos así como casi a finales de enero. Sí. Y entramos la última semana de febrero. Sí. Sí, fue horrible. Qué horrible. No alcanzaría a reponerte. Pero sí, pues el tiempo ha estado un tema porque el tiempo es limitado y el tiempo no se recupera. Es la única... Bueno, estas 3 entidades, la vida, la muerte y el tiempo, son las 3 entidades que no podemos cambiar, no podemos modificar una vez que pasa algo, por así decirlo. Si alguien se muere, no puede volver a la vida. No puede volver a la vida. Si tú pierdes el tiempo, el tiempo que pasó no se recupera. No puedes volver al pasado ni viajar al futuro. Aunque sí se puede viajar al futuro, como nos explicaron un poquito en Interstellar. Yo creí que iba a hablar de Avengers. Avengers no tiene ninguna base científica. Es solo una teoría. Ok. Y de hecho se auto-spoilea su propia teoría del tiempo. Así que... No, muy mal ahí. No le crean a Avengers. No, Avengers. No se puede hacer eso. Avengers dejó la embarrada con los viajes en el tiempo. De verdad, como película funcionó bastante mal. Así que, chicos, los viajes en el tiempo no son como en Avengers. Pero vean Interstellar. Pero vean Interstellar porque no es un viaje en el tiempo y es científicamente correcta, de hecho. Fue aprobada por científicos de verdad. Fue aprobada y de hecho ayudada por científicos de verdad. Es una película un poco compleja. Y yo la tuve que ver 3 veces y todavía no la entiendo bien. Yo la vi 3 veces. Yo sigo sin entender lo del agujero negro. Ya, ¿qué parte del agujero negro? De que es una esfera. ¿Cómo entras a una esfera? Bueno, puedes entrar a un planeta que es una esfera, porque la Tierra no es plana. Pero sigo sin entender cómo pasas dentro de una esfera a otro espacio. Es que no la atraviesas. ¿Qué le haces? Solamente entras. ¿La rodeas? Entras en su campo cuántico. ¿Y cómo sales a otro lado? Es extraño, porque más encima lo dibujan en la película. Te hacen un círculo aquí, otro acá, una raya, un hoyo. Pues y se dobla el espacio-tiempo. Se dobla el espacio-tiempo, ya. Pero eso yo todavía no lo puedo entender. Pero es que será Lo siento. Imagínate, yo creo que deberíamos dejarlo aquí porque intentar explicarlo en audio sin imágenes va a ser imposible. Es difícil, es difícil. Así que, chicos, de verdad, pero si quieren entender un poco de física cuántica, o por ejemplo, si quieren motivar a un niño, de hecho, a aprender física, o a un adolescente a aprender física, háganlo ver esta película. Porque aparte no solamente es una película sobre física, es una película sobre lo que conlleva el tiempo, la distancia y la vida y la muerte. Y es muy curioso, pero la voy a dejar para más adelante porque esa película me muestra una de las conclusiones de este capítulo. Sí. Ya, así que la vamos a dejar un poquito más para adelante, la vamos a dejar ahí en suspensión. Pero el tema del tiempo es bien complicado porque conlleva demasiadas connotaciones sociales, incluso el tema de, por ejemplo, cuando te dicen como estás perdiendo el tiempo. Sí. La presión social de perder el tiempo. Ay, qué terrible. Y ahora se volvió un problema del capitalismo. Exacto. O sea, si tú estás perdiendo el tiempo y no estás produciendo, es terrible. Porque el tiempo muerto o el tiempo como de descanso al final es un tiempo no productivo. Y si tú no eres productivo, no vales como persona. No vales como persona. Oh, no, así es complicado. O sea, de partida es súper malo, porque el capitalismo en ese sentido... El capitalismo es muy malo. No, sí, el capitalismo no es malo. El tema son las herramientas y las pocas regulaciones que tiene, por ejemplo, el capitalismo en Chile. ¿Cachai? Pero no nos vamos a poner a hablar de política. Pero es muy malo... Hablamos de perder el tiempo. Hablamos de perder el tiempo. Y es muy malo, por ejemplo, decirle a un niño que está perdiendo el tiempo si está haciendo algo para él, por ejemplo, que le produce felicidad, que le produce dopamina, que le produce algún tipo de aprendizaje, por ejemplo, que puede no ser un aprendizaje tal vez en el que los padres están enfocándose, ¿cachai? Que tal vez los papás, no sé, quieren que vaya a estudiar y tal vez él está viendo cosas de ciencia animal. A veces no, yo a veces están viendo youtubers jugando Fortnite. Pero... ¿Qué?
Y el niño quiere ser un Y youtuber. el niño quiere ser un youtuber. ¿Y por qué no? Porque quiere hablar de Fortnite. ¿Y por qué no? ¿Cachai? No sé. ¿Por qué no podría hacerlo? ¿Cachai? Pero yo siento que ahí, claro, el papá, la función de los adultos tal vez es reenfocar al niño, no con sacarlo del Fortnite, sino decirle como, ya, y tú sabes cómo funciona YouTube, entiendes que YouTube, por ejemplo, es una red ¿Sabes cómo sacarle provecho a YouTube? neuronal, exacto. El capitalismo nuevamente, Johnny. ¿Sabes lo bueno, ya, demonios. Reenfocar al niño en sus gustos. No sé si es reenfocar al niño en sus gustos, pero por ejemplo llevarlo también a otro tipo de aficiones que tal vez terminen en una... En una carrera vocacional. No, en una felicidad expandida. No sé si se entiende. Más o menos. Porque mire, yo creo que hay dos cosas que se tienen que conjugar muy bien y que las hemos dicho previamente. ¿Ya? Si por ejemplo los colegios o la universidad en general, los liceos se enfocaran en producir o mejorar los talentos innatos de un niño, tal vez tendríamos muchos niños más felices, muchos niños más talentosos, ¿cachai? Que tal vez no necesitan aprender todas las ramas de un colegio. ¿Se entiende, no? Sí. Pero sí es importante encenderles la curiosidad por todos los aspectos de la vida misma. Porque la vida está relacionada, o sea, la historia, la ciencia, la matemática, el lenguaje mismo, o sea, poder expresar lo que ellos están sintiendo a través de palabras, libros que les pueden abrir puertas a millones de mundos. Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando los niños no quieren leer, es porque sencillamente tal vez no han encontrado el libro adecuado. O les están dando el libro en el colegio y los están obligando, y no por entretenerse. O tal vez el papá tampoco está acompañando al niño en la lectura. Por ejemplo, a mí cuando chico me leían mucho los cuentos, tanto al punto que me los aprendía de memoria. Ah, pero cuando eras chico, muy chico. Sí, pues cuando era, pero eso es llamaba cuando a la tienes lectura. que leer por obligación y eso implica después hacer una prueba. También. Y Que era difícil que eso. te midan. Que te midan, claro. A través de Es que va el tema de la comprensión lectora, de haber entendido la historia, De de recordar los recordarla. personajes, de recordarla. Y a veces las historias son súper fome. Es súper complicado, pues, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo te puedo... No sé, podríamos poner un ejemplo de un fanático del Señor de los Anillos, ¿cachai? Ya. Que se lee los 3 libros, le encanta el Señor de los Anillos. Pero de repente el profesor, como mala onda así, le pregunta por el personaje que apareció en la página 124 y tú, ¿cachai? Que las familias de Tolkien son eternas, po. Entonces, acordarte de hecho de todo lo que pasó en el libro, de todo lo... Ni siquiera uno se acuerda de todo lo que pasó en las películas, y eso que son como un hiper resumen de los libros, y todos los personajes que aparecen. Entonces, de repente, también los profesores como que mal enfocaban las preguntas de los libros. A mí me pasó. Como que preguntaban cosas que no eran realmente trascendentales. Tal vez las hacían con su qué y las Sí, hacían pero con maldad. las hacían con maldad, po, ¿cachai? Pero no eran trascendentales para entender si uno realmente entendió el libro o no. ¿Te acuerdas cuando el otro día le estábamos intentando explicar Juan Salvador Gaviota a Aki? Oh, Que no me acuerdo la versión, pero es un libro, creo que del autor o es inglés o era estadounidense. ya. Tenía otro nombre el Sí, libro. tenía otro libro completo. Tú dijiste que te encantaba la historia. Yo Me no me encantaba. acuerdo de nada y solo me acuerdo de haberlo pasado súper mal en esa prueba. ¿En serio? Sí, yo creo Es que que- tendría que volver a leérmelo. Es que ese es el tema, pues a lo mejor ese libro no te encontró en la edad o la madurez necesaria para poder Que a leerlo. veces pasa. Y eso también es súper importante que los papás también entiendan, los profesores también entiendan, que no todos los niños crecen, maduran y entienden el lenguaje también al mismo nivel, po. Pero es que... Pero la Bueno, escuela la capitalista, escuela- la escuela capitalista los quiere a todos iguales. Pero es que así está creado el sistema de educación, pues, Johnny. Es ¿Cachai? En el verdad. que tenéis que medir como en cierto nivel a todos los niños que supuestamente tienen la misma edad y deberían tener la misma madurez, por lo tanto deberían entender de la misma manera el libro. O si no, tienen problemas de concentración, de aprendizaje, y para eso tienen que ir al psicopedagogo, que a la psicóloga, que no sé qué. Pero Es difícil. el problema es que eso se transforma en una Frustración. en frustración, aparte en una Competencia. en un saco de gastar plata, iba a decir. Gastar plata. Sí, porque si lo terminé llevando al psicólogo, al psicopedagogo, a todas las cuestiones. Cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema educacional, por ejemplo, en general chileno, está saturado. Pues tenéis profesores con salas con 45 niños. Sí. Y si uno se está quedando atrás o dos se están quedando atrás, el profesor no tiene el tiempo necesario, el tiempo suficiente para poder enfocar a ese niño y poder levantarlo. Ujú. Al nivel del resto del curso. resto del curso, o incluso ponerse a conversar y descubrir como las habilidades, por ejemplo, que tiene el niño, porque el sistema educacional no está enfocado en eso, po, ¿cachai? Está enfocado en que todos aprendan de la misma manera para que después puedan aprender los oficios que este país necesita para producir, porque hay que producir, pero no necesariamente
las pasiones de este niño. Y yo recuerdo cuando ya adolescente una rutina del Coco Legrand, ¿cachai? Que me marcó mucho porque él dijo así como agradezcanle a los papás de Nicolás Mazú y Tomás González. No, Tomás González el atleta. El de ahora, Fernando González. Fernando González. Todos estos González. Los dos tenistas, ¿cachai? Dijo que no se enfocaron en meter a su hijo en una educación de mercado, sino que se preocuparon de potenciar las pasiones de sus niños. Y que gracias a ellos, ¿cachai? Chile tuvo 2 medallas de oro. ¿Cachai? Gracias a 2 papás que creyeron en el talento de su hijo y se preocuparon de potenciarlo. Y tal vez tenían los recursos económicos. También tenían los recursos económicos, pero yo creo que también tiene que ver con el tema de la preocupación. Es súper importante eso con el tema de los papás, ¿cachai? ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, los papás se preocupan de que un niño desarrolle cierto gusto y lo mandan como a los talleres del colegio. Y a veces los talleres del colegio también son muy malos. Sí. Y te pueden terminar Sí, generando un rechazo a lo que partió como una pasión. ¿Se entiende, no? Sí. Y es complicadísimo, pues yo siento que ahí de repente es súper importante que tengáis un buen profesor. De hecho, ahí yo puedo culpar a un profesor de mi enseñanza media que era diseñador gráfico y él dejó una muy buena impresión en mí. Buena impresión. Él era un muy buen profesor, ¿cachai? Y Pero creo no, que... era diseñador. Era diseñador gráfico y él nos enseñaba ilustración, ¿cachai? Ya. Y recuerdo que él dejó una muy buena impresión en mí y fue como, oh, podría estudiar diseño gráfico. Oh, me acabo de cortar de eso. Y aquí está el Él fue Johnny. el culpable. Pero ¿cachai? Que él hizo bien la tarea. ¿Cachai? El tema es que yo no investigué lo suficiente. Y tampoco es que me arrepienta de haber estudiado diseño gráfico, ¿ya? Ok. Solo que la carrera está demasiado estigmatizada y es chistosa. Pero eso, chicos, el tiempo es un tema muy complejo. Dicen por ahí que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para nada. El tiempo corre, el tiempo pasa y no nos espera. Chan, 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 chan. ¿No nos espera? No nos espera. Y precisamente con respecto al tiempo vamos a llegar a la última parte de este podcast. El capítulo de hoy día. Porque tiene que ver con el tiempo. Hay un aspecto que empieza a llegar a través del tiempo y que de hecho el otro día nos hizo mucho sentido viendo una película hermosísima que también es para resumir toda esta experiencia que estamos hablando hoy día, que se llama El curioso caso de Benjamin Button. La Fran nunca la había visto. Nunca la había visto. Es No. una película preciosísima. Se dio muchos premios de la Academia también, por si acaso, por si la quieren ver. Para los que no la hayan visto, trata de un niño que nace anciano y a través de su vida va rejuveneciendo. Pero Muy extraño. es muy extraño. Y yo siempre pensé, de hecho, cuando hace muchos años, que la película hablaba, claro, de la vida y toda la cuestión, pero que la película se enfocaba en la muerte. Porque muere mucha gente a través de esa película. Pero la realidad de la película es que la película se trata sobre el tiempo. Y obviamente hablar sobre el tiempo es hablar sobre la vida y hablar sobre la muerte. Sí. Porque el tiempo es lo que nos conduce a la muerte, por así decirlo. O sea, nuestras células tienen una fecha de caducidad. Nuestro cuerpo en algún momento va a dejar de funcionar, de cumplir sus funciones biológicas y eventualmente nos vamos a apagar como una lucecita. No vamos a hablar de qué viene después de la muerte, no compete eso, chicos, acá. Pero la película tiene que ver un poco con eso. Para los que la hayan visto probablemente o han visto alguno de los videos motivacionales que han sacado de esta película, porque han extraído pero millones de escenas de la película, así como para poner así como video motivacional de Benjamin Button. Así como frase motivacional. Es súper curioso porque hay una escena muy particular cuando uno de los personajes está como acostado a punto de morir, ¿cachai? Y dice una frase muy particular y que ahí a los dos nos hizo mucho sentido. Y no era así como cada día estoy más cerca de mi muerte o siento la muerte en mi cuerpo. Dijo precisamente el tiempo se me salió por los poros. ¿Te acuerdas? Ujú. Y ahí es como loco, ¿cómo no me había dado cuenta? Toda la película está enfocada realmente en el tema del tiempo y en saber aprovecharlo. ¿Cachai? Hay una carta muy bonita que le deja a su hija que dice como, no hay regla. Estás contando toda la película. No voy a contar todo. De hecho, no he contado nada más. Bueno, sí, eso pudo haber sido un spoiler. Bueno, hay una carta muy bonita. Hay una carta muy bonita que él deja en la película. Y es un mensaje, y es el video motivacional que van a encontrar en todas partes. Que dice como, no hay reglas en esta cosa. Puedes empezar temprano, puedes empezar tarde. La cosa es empezar. Y darse cuenta de que ojalá estés viviendo una vida de la que te sientas orgulloso. Una vida de la que te sientas pleno.
que veas cosas que nunca hayas visto antes, que veas cosas que te llenen el corazón y que si algún día descubres que no estás viviendo la vida que querías vivir, que tengas el valor de empezar de nuevo. Creo que eso era, Sí, era algo así. Sí. a grandes rasgos lo que decía esa escena. Y qué cosa más cierta, o sea, realmente... También hace pocos días andaba recorriendo un meme de que la gente a veces piensa como no, ya estoy muy viejo para hacer esto, o ya es muy tarde para hacer esto. Y la única realidad es que es muy tarde para hacer algo cuando ya estás muerto, cuando ya no puedes mover tu cuerpo, cuando tu cerebro ya no procesa tus emociones, cuando no procesa lo que quieres expresar tal vez o lo que quieres hacer, ¿o no? Estar muerto es que tu cerebro ya no funciona. ¿Qué pasa con la gente vegetal? Oh. Chan. Bueno, ahí está un tema moral. Es súper cuático, porque de hecho cuando declaran muerte cerebral... a veces el cuerpo sigue vivo. El cuerpo sigue vivo dependiendo de qué tipo de muerte cerebral tuvo la persona. Pero es distinto, por ejemplo, cuando la persona queda en coma. Se sabe que de repente hay casos de gente que despierta del coma. Sí. Es muy extraño. Es muy extraño. Sí, que creo que es un caso demasiado complejo para tocarlo. Casi que habría que tocarlo solo un capítulo. Pero ya es tan metafísico y tan médico también. Sí, que creo que no tan tenemos... ajeno de nuestras manos, de nuestro conocimiento, que no lo vamos a tocar aquí. No. Pero tiene que ver con eso. O sea, cuando ya estés muerto no vas a tener, obviamente, la energía, no vas a tener como el tiempo para poder hacer las cosas que tú quisiste hacer. Entonces, de verdad, chicos, la invitación ahí, en ese caso, en esta lección cortita sobre la muerte, es que de verdad hagan las cosas que quieran hacer cuando puedan hacerlas, cuando quieran hacerlas, porque después no hay tiempo. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos dicen a todos nosotros que le hubiera gustado viajar más, pues si todavía pueden viajar, ¿cachai? Pero claro, después ya te duele la rodilla, necesitas Sí, pues el te cuesta un bastoncito. poquito más caminar. Exacto, entonces Los igual- seguros de vida no te cubren el viaje. Exacto, entonces hay que aprovechar de hacer este tipo de cosas cuando uno es joven, cuando se tiene el dinero. O viajar de otras maneras también, pues hay muchos, los cabros que mochilean, que hacen dedo, ¿cachai? Aunque hoy en día no sé si es muy seguro subirse al auto de un desconocido. Niños, no se suban al auto de un desconocido. Jamás. Pero eso. Hay otra frase de Benjamin Button muy bonita. Tiene que ver con el tema de la muerte. Y que dice que a la larga todos estamos destinados en algún punto a perder a las personas que amamos. Y la persona también que está en esa escena le dice como, si no, ¿de qué otra forma nos daríamos cuenta de cuánto significan para nosotros? Y yo creo que ese es el momento, cuando chicos sobre todo, cuando perdemos a alguien que de verdad vamos a extrañar, a alguien que significó mucho para nosotros en nuestras vidas, el momento en que nos damos cuenta del peso de la muerte. ¿No íbamos a hablar de nuestros casos personales? Sí, vamos a hablar de nuestros casos personales. Pero también quería hablar de algo, porque hablar de la muerte es muy complejo. Y yo siento que de repente si hay algún papá escuchándonos con un niño, tal vez se va a asustar como, van a hablar de la muerte. Pero me gustaría Yo creo lo que es una buena enfocáramos- instancia también para explicar lo que... Sí, como que tirar... Cómo enfrentarlo. Ya que está tirado el tema en la mesa, si por ejemplo nosotros hay algo que quedó, que vamos a dejar en el tintero, ahí está es la opción, es el momento para que los padres también puedan terminar de explicarle a los niños cómo va el asunto. Y por eso también me gustaría darle la palabra a la Fran, porque la Fran tiene un caso de un libro muy bonito que existe para explicarle sobre todo a los niños el tema de la muerte. ¿Qué se llama? La muerte en una nuez. El libro se trata básicamente, es un libro infantil, ilustrado, muy cortito. Está basado en un relato escocés, En un relato escocés, exacto. antiguo. Pero creo que la única edición que existe es como la española. Creo que sí, la versión que existe, claro, es una española que Es un cuento es ilustrado. un cuento ilustrado, súper chiquitito. De hecho, el formato del libro es súper pequeño, es como de 14 por 14. Y ese libro yo se lo regalé, lo conté en un capítulo, se lo regalé a mi sobrina, pero cuando tenía 3 años. Entonces yo creo que los papás lo vieron y les dio algo. Y no sé qué le habrá pasado al libro, no sé si lo tendrán todavía. Pero moraleja, no le regalen a sus sobrinos chicos libros chicos porque se van a perder. Mejor regálenle libros chicos cuando estén más grandes. La cosa es que en el libro explicaban con una metáfora de que la muerte es trascendental para la vida. O sea, que la muerte es parte de la Es vida. parte de la vida y no se puede hacer nada para evitarla. Pero en el cuento el protagonista no quería que su mamá se muriera porque estaba enferma. Y lo que hace es combatir a la muerte y la encierra en una nuez. Y la tira lejos, muy lejos. Pero ahí se da cuenta de que la embarra. Porque sin la muerte los ciclos se detienen, la vida se detiene. La gente, por ejemplo, no podía comer porque no podían, no sé,
cosechar plantas o cosas así, porque se había detenido el ciclo de la vida. Sí, po. Porque nada moría, pero nada vivía. Entonces es un problema un poco complejo de explicarlo ahora, pero... Como si no muriéramos, estaríamos sobrepoblados más de lo que ya también una estamos. cosa así, ¿cachai? Pero... sí, básicamente les explica sobre eso y ahí se da cuenta de la importancia de la muerte. Al final del cuento... ¿puedo contar el final? El ciclo de la vida. El ciclo Sí, de la vida. cuéntalo. Al final la muerte le da un poco más de tiempo al niño para seguir como con su mamá. Y ya cuando el niño estaba más grande, la muerte viene por su mamá. Pero ahí el niño entendió como la importancia de la vida, la importancia de la muerte, la importancia del paso del tiempo. Y lo explica de una manera súper bonita. El tipo, o sea, cómo explicarle a un niño el tema de la muerte. El tema de la muerte, porque es muy complejo. Y no solo habla de la muerte humana, habla de la muerte también, por ejemplo, de los animales. Porque hay ciertos animales que se sacrifican o ciertos animales que lamentablemente mueren. Por ejemplo, cuando se te muere una mascota. Sí, pues. Las mismas plantas mueren. De hecho, en el capítulo de las mascotas, que pueden escuchar acá también en nuestra etiquetita en YouTube, se van a dar cuenta que, bueno, si ya lo escucharon o no, ahí hablamos del tema de cómo las mascotas sirven de referencia para entender también la vida en una escala más pequeña. Porque tenemos que tratar de aprovechar el tiempo con ellos, de que vivan una vida plena, porque la vida de las mascotas es mucho más corta. Es mucho más corta que la nuestra. Que la nuestra, claro. Pero a la larga también se trata de eso, de una oportunidad. A pesar de que sea más corta y todo, nadie sabe cuánto va a vivir. Nosotros, los seres humanos. Se supone que, claro, nuestro cuerpo está como destinado a durar por lo menos entre 60 ahora, 70 nuestra años para expectativa arriba. de vida es Creo más que está como alta. en 70 y algo, exacto. Pero hay gente que muere muy joven y gente que muere muy, muy mayor. ¿Cachai? Y tiene sus pros y sus contras. Pues de hecho, la gente que muere más mayor ha tenido que ver morir incluso a sus propios hijos muchas veces. Sí. Ha tenido que ver morir a todos sus amigos. Y no se mueren nunca. Y no se mueren. Aparte, pero es súper complicado. Entonces, a lo que voy. Independiente del tiempo que se tenga uno de la expectativa de vida, de todas esas cosas, la muerte es inevitable. Es parte misma de la vida. Y por tanto también tenemos que tomar como esta vida como una oportunidad. La única que tenemos. Y sin saber siquiera cuánto tiempo tenemos. ¿Cachai? Solo tal cual como dijo Pochito, como dijo Buobei en Kung Fu Panda, ¿cachai? El pasado es historia, el futuro es incierto y lo único que tenemos es el presente. O sea, el ahora. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Algo así era. Sí, algo así era. Por eso es, ¿cachai? El presente es un regalo. Este momento, los instantes. ¿Cuánto dura un instante? ¿Cachai? Y eso es súper importante de entender. A la larga yo siento que los instantes duran lo que dura nuestra felicidad. Porque el instante, lo que graba nuestro cerebro, lo que graba el recuerdo, es ese momento de eterna felicidad o de sonrisas, de sentir que uno está vivo. ¿Cachai? No recordamos nuestra vida entera, sería imposible, ¿cachai? Recordar cada instante, cada detalle. Las cosas que nos llevamos acá en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, son las cosas que de verdad nos hicieron felices y marcaron nuestra vida en algún punto, para bien no o para solo mal. las cosas felices, por ejemplo, piensan También. intensamente. Sí, pues, Que había muchos exactamente. recuerdos que eran mezclados, que podían ser tristes y felices al mismo tiempo. Exacto. O felices, pero Qué buena con rabia, ¿cachai? película. Y que más encima los recuerdos se van superponiendo uno tras otro, po, dependiendo de la etapa de la vida en la que te encuentras. Es imposible no llorar siendo un adulto, ya sabiendo cómo maneja uno las emociones. Pero es una muy buena película para enseñarle a un niño a manejar emociones también. Porque, sobre todo, claro, pues cuando ese chico las emociones están como súper marcadas, así como desagrado, alegría, tristeza. Pero cuando uno es grande las emociones se mezclan. Y es súper importante entenderlas también para poder abrazarlas. Entender el momento que uno está pasando. Siempre dicen, por ejemplo, con el tema de la muerte, que uno no debe escapar del duelo de un ser querido. ¿Cachai? Que tiene que estar ahí, que tiene que sentirlo para poder dejar salir toda esta pena. Y por eso también es súper importante demostrarle en vida a las personas que importan para nosotros, lo importante que son para nosotros, demostrarle ese amor y no quedarnos con esa pena de no haberles dicho que los queríamos, no haberles dicho, por ejemplo, cuando nos ayudaron, tal vez nunca les dimos las gracias por algo. Es súper importante eso, aprender a demostrar estas vulnerabilidades, por así decirlo. Es que capitalistamente hablando, nuevamente, es como mal visto mostrar sus sentimientos, porque
el capitalismo lo que genera es que es una competencia entre estos seres humanos que todos quieren como algo. ¿Cachai? Pero por eso hay que combatirlo con sentimiento. Con sentimiento. Y es algo que, por ejemplo, nosotros hemos analizado mucho acá en la sociedad japonesa. ¿Cachai? Que ellos funcionan demasiado como máquinas y están muy mal vistos para ellos. Y retraen sus sentimientos, los esconden. Y está súper mal, pues, porque eso es lo que provoca como todos los vicios y todas las enfermedades de esta sociedad. ¿Cachai? Como esta sociedad del futuro. ¿Cachai? Una sociedad que solo se preocupa de producir y no se preocupa de aparentar. Y no se preocupa de su felicidad, pero de su felicidad de real. Yo me pregunto a veces cuando veo a los japoneses, ¿de verdad serán felices? Siempre lo digo. Sí. ¿Serán felices? ¿Estarán bien? ¿Se sentirán plenos? Yo he conocido casos y casos. Sobre todo ahora en el café. Ahí me han tocado niñas, ¿cachai? Que están como súper contentas haciendo lo que les gusta. Otras van a viajar, otras se van a ir de working. Y son jóvenes, pues, ¿cachai? Yo creo que está cambiando ahora con las generaciones más nuevas. Sí. Pero veo a los que son más adultos y a veces les cuesta mucho como expresarse, decir qué cosas les gustan. Como que yo les pregunto si como tienen algún hobby y me dicen como no hay nada que me guste. Es que es súper complicado porque yo igual lo entiendo. Ellos básicamente crecieron en la etapa posguerra de Japón, donde no había como mucho espacio realmente para ellos, así como sociedad promedio para el ocio. O sea, Japón se tenía que levantar de nuevo, ¿cachai? Estaban con la ayuda de Estados Unidos. Y lo único que tenían que hacer en ese momento era producir, porque el país estaba en el suelo, básicamente. Ya, pero yo tampoco hablo con gente tan vieja, pues, Johnny. Ah, ¿no? No. Ah, bueno, ya. No. Pero imagínate que, claro, sus papás fueron parte de ese proceso y tal vez los criaron con este pensamiento. Sí, po. Porque de hecho nosotros nos criaron un poco con ese pensamiento. Un poco. ¿Cachai? Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá siempre me decía así como, hijo, si algún día en el trabajo te dicen que te quedes, tú te quedas, ¿cachai? Porque así vas a dar una buena impresión y así tu jefe va a contar contigo. ¡Mentira! Si a ti te pasa algo, te reemplazan el toque y ni se van a acordar de ti. Esa es la realidad, chiquillo. ¿Cachai? Ahora. Somos máquinas de un ingreso. Es que eso es algo que cambió, vos, ¿cachai? Porque en esos tiempos se pensaba eso, que había que cuidar el trabajo, que había que cuidar el sustento, no sé, porque había que darlo todo por el trabajo. Pero toda esta gente que lo dio todo por el trabajo nunca terminó siendo feliz, po. Sí. No disfrutaba Es su verdad. familia, no crió a sus propios hijos, Sí. no los vio crecer. Si siempre dicen así como que me perdí toda la infancia de ellos. Mi abuelo siempre dice eso. Sí, como que no fuiste a los actos del colegio, no estuviste ahí con ellos. Me da un poco de lata. Porque eso igual después repercute en mis tíos y después mis tíos repercuten en nosotros, Sí, po. ¿cachai? Y de hecho lo hablamos en el capítulo pasado, en el de capítulo la de la familia. En el capítulo de la familia no se elige, que también se los vamos a dejar aquí en la descripción. Se los vamos a dejar aquí en las etiquetas. En las etiquetas. A medida que nosotros Sí. vamos hablando van apareciendo unas Sí, hermosas siempre. etiquetas aquí en YouTube. Así que si quieren buscar todos esos capítulos, vengan a YouTube y suscríbanse. Porque sobre todo se vienen otras cosas entretenidas. Pero vamos a hablar de eso más al final de la película. De la película. De la película. Esta es una película. Volviendo en ese capítulo hablamos de las películas de Corea y de cómo los padres heredaban ciertos comportamientos o ciertos procesos en sus propios hijos y que ellos los recalcaban o los repetían con sus hijos nuevamente. ¿Cachai? Es como una rueda de crianza que si alguien no la para o no quiere cambiar como ciertos paradigmas, está mal, pues, ¿cachai? O sea, nunca se va a romper el ciclo si nadie lo rompe. Ese es el tema. O sea, yo siento que está muy bien heredar las cosas buenas de la crianza de nuestros padres, pero las cosas que sean como negativas, uno tiene que empezar a cambiarlas. Como el tema, por ejemplo, ahora de que antiguamente a nosotros nos decían que había que darlo todo por la empresa. ¿Y ahora no? Ahora no, po. ¿Por qué? Porque Ahora la empresa me tiene que dar todo a mí. Claro. Más o menos, en todo caso. De hecho, con los millennials pasa un poco, pues, porque Sí, se dieron po. cuenta que si a los millennials lo tienes como cómodos en sus sillitas Con y comida. con comiditas Café y llenito y gratis. cafecito gratis, producen súper bien. Sí, es verdad. Mm. Así que alimenta a su millennial. Lo necesita de su comida, necesita de su cafecito en la mañana. Hay muchos videos chistosos Sí, hablando de eso, sí. así como ¿cómo retener a tu millennial? Sí. Estrategias y toda la cuestión Pero es que es de verdad. recursos humanos. En mi empresa, de hecho, teníamos una máquina de juegos, un arcade que construyeron en la misma empresa. Ah, pero el hermano anillo. Sí, lo armaron ellos. Cosa Ya. de que cuando estuvieras muy frustrado o algo no te saliera o quisieras como despejar un poco la cabeza, podías ir a jugar a la máquina. Y de repente nos íbamos un rato ahí a jugar Mario Kart. A pasar las A frustraciones. pasar las frustraciones y a idear ¿Cómo se- cosas nuevas. Ah, Sí, pensamiento sí. creativo. O nos íbamos a hacer un tecito de repente con la Cote, sí. Como buenas señoras. Como, "Oh, Cote, no me sale esto, vamos a hacer un té ya". Lo siento, somos super millennials. Mm.
no puedo hacer nada contra eso. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema de cómo han cambiado las empresas también, en el sentido de las aspiraciones también, pues. Antiguamente, por ejemplo, nuestros papás trabajaban en la empresa porque había que trabajar y mantener a la familia. Pero nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estudiar, de desarrollarnos como personas. Y de hecho, como que tenemos como la presión social también de nuestros padres, así como que crezcan como profesionales. Y lamentablemente, las empresas no te dan esa opción, pues. Tú aprendes a hacer un oficio y lo más probable es que te quedes haciendo ese oficio mucho rato. Y la movilidad laboral como que uno busca, de repente ya después pasa porque busca una empresa que te pague mejor, o busca una empresa que haga las cosas distintas o que haga algo que a ti te llame mucho más la atención. ¿Cachai? Y esa es como la movilidad laboral interna. Sí. No es como que las empresas estén motivando a sus trabajadores a que crezcan, a que se potencien, a que se capaciten, por decirte. Depende de la empresa. Depende también de la empresa, exacto. Sí, igual hay empresas que están invirtiendo en el trabajador. Sí. Pero en la gran mayoría de las empresas eso no está pasando, ¿cachai? Y entonces de ahí viene ese comportamiento millennial, obviamente, súper entendible también, en cierta forma. ¿De hacernos un té? De hacernos... No, de querer irse de las empresas muy rápido. Ok. Claro, porque antes, y aquí también pasa en Japón, si tú entras a una empresa, te quedas en la empresa. Y es súper mal visto irse antes de los 3 años. Incluso, sí. Y yo creo que es como a nivel mundial, eso de tener que quedarse en una empresa por cierta cantidad de años. Puede ser y puede no ser. Es difícil. Es súper difícil, ¿cachai? Pero por ejemplo acá en Japón pasa que se espera que tú te quedes con la empresa porque la empresa te va capacitando. Es que yo no me veo trabajando 10 años en la misma cuestión, ¿cachai? ¿No? Con las mismas personas o no sé. No, claro. No sé, y hay gente que en la empresa llevaba 10 años y les regalaban algo especial porque era como, por favor, gracias por estar aquí. ¿Cachai? Gracias por no irse. Gracias por no haber seguido. De hecho, gente envejeció en esa empresa. Y a veces... Llegó muy joven y ahora está muy vieja. Sí, y a veces tiene que ver con... No me están escuchando. A veces tiene que ver con las responsabilidades también. Pues a veces las responsabilidades incluso se solapan con tu tiempo, con lo que tú quieres hacer en la vida, con tus ideales, ¿no? Esa es la diferencia de los niños versus los adultos, pues, ¿cachai? El niño puede hacer una rabieta porque no le ponen los Power Rangers, ¿cachai? Pero hacerla de adulto... Pero hacerla de adulto es como, loco, madura. La vida es así, el mundo es duro y no te quiere. Por eso nadie quiere ser adulto. Nadie quiere ser adulto. Por eso crecimos muy rápido. Ser adulto apesta, así que para eso está este podcast, para que volvamos a ser niños. Así que... Eso. Así que yo creo que ahí ya estamos terminando un poco con el tema millennial, pero me gustaría volver a retomar un poco la pauta. En el sentido de, por ejemplo, nuestras experiencias personales con la muerte. No de las veces que hemos estado cerca de la muerte. Las veces que nos morimos. Claro. ¿Cuántas veces te has muerto, Johnny? En el Mario Bros. Yo perdí la cuenta. De hecho, creo que el juego y las consolas llevan como la cuenta de las veces que has muerto. Depende del juego, las nuevas. Las antiguas no podéis saberlo. Brígido. Sí, ¿cuántas veces se te murió el Tamagotchi? Brígido. Muchas. El Tamagotchi. Todos los días amanecía muerto. Es que a lo mejor no le dabas comida. No sé. No le limpiabas la caquita. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo se iba a morir por tener un poquito de caca? Bueno, ya, pero... Entonces, experiencia... A lo mejor le dejáis la caca y se la comía, po. Un animal puede hacer eso. Es un animal virtual. No importa. No debería. ¿Cuáles fueron tus experiencias de niña con respecto al tema de la muerte? Tal vez primero fueron mascotas, quizás. Creo que una vez conté que teníamos un pescadito y el problema es que el pescadito lo teníamos en un frasquito. ¿Frasquito de...? En un frasco de mermelada, de estos grandes, ¿cachai? Como de litro. ¿De los largos? Sí, de los largos. Y al otro día lo fuimos a ver y estaba muerto. Porque el pescadito no tenía oxígeno. Pues ¿de qué iba a respirar si el agua no tenía como un constante flujo de oxígeno? Entonces al otro día lo encontramos dado vueltas así como Nemo, flotando con la panza hacia arriba. Y lo enterramos en una cajita de fósforo. En una cajita de fósforo un poco grande para el pescado. Pero... Estoy en shock. ¿Por qué? No sé. Éramos muy chicos y mi mamá, siendo el adulto responsable ahí, nos hizo responsable del pescadito. Yo creo que mi mamá quería que muriera el pescadito. No quería ser responsable. No creo que se acuerde del pescado. Pero es como lo mismo que me pregunto yo con los pescaditos que regalan acá en los festivales. ¿Qué pasa con esos peces? ¿Qué hacen los niños con esos peces? Yo creo que no duran mucho. Yo también creo que o a lo mejor los tiran al río después. ¿Los liberan? Sí, pues. No sé, ¿qué pasará con esos pobres peces? Es muy extraño. Pero realmente. Tal vez esa fue el primer acercamiento a la muerte. A lo mejor lo llevan a los templos, porque de hecho en los templos siempre hay kois. Sí, pero no puedes llegar y tirar cualquier pescado ahí, pues, Johnny. No lo sé. No lo sé. Bueno, pero en tu caso, por ejemplo, ¿eso fue el pescadito? Sí, el pescadito. Pero ¿entendiste ahí el valor de la muerte o entendiste que
Más o menos. Así como que uno se realmente. moría. No, ¿No? solo me dio pena. Quería entender por qué se había muerto y nadie me supo explicar. Ya después, años después, entendí que, claro, al pez le faltaba oxígeno en el agua. Ya. No era como que el pez fuera a sobrevivir con el poco oxígeno que tenía en ese frasco de agua. Claro. Pero eso a mí nadie me lo explicó, po. Pero Nadie eso me lo explicó. eso Mi tiene que hermano ver- eran más chicos que yo, po. No, te creo. O sea, lo sé. Eso tiene que ver mucho con el tema de la muerte como biológica, pero entender el significado, ¿cachai? O sea, ¿qué le pasó al pescadito? No alcanzó a vivir ni un día con ustedes, ¿cachai? Es probable. El tema como de entender el significado real de la muerte, yo siento que es como lo que es interesante explicarlo a los niños. ¿Cachai? Ya hablamos un poco en el tema de la muerte en una nuez. Sí. Es súper interesante de repente ver películas con los niños. Creo que ya hemos recomendado muchas, pero nunca está de más. Vean El Gigante de Hierro, por ejemplo, Sí. que ahí explican muy bien lo que tiene que ver con la muerte. Porque la muerte es natural, lamentablemente no se puede evitar. Y la muerte también hay muertes accidentales y muertes intencionales. Como en Un buen dinosaurio. Como en Un buen dinosaurio. Oh, qué buena película. Otra película para explicarle la muerte a los niños. Pero en El Gigante de Hierro hay una lección muy bonita porque te acordás que andaban unos cazadores con el venado, Sí, que le sí, disparan, ya. Y él como que se siente terrible porque no entiende por qué los humanos matan. Y el niño le dice como que no es malo morir, pero sí es malo matar. ¡Ah, qué lindo! Así que sí, ahí tienen una película también para explicarle a los niños. Hay muchas películas que hablan el tema de la muerte con respecto a cómo lo siente un niño. Esta película también de Tim Burton del niño que se le muere el perro y lo resucita como Frankenweenie. Frankenweenie. Sí. Es muy extraña. Sí, oye, a mí me encanta la escena del hámster. Sí. Que no dura nada, pero no importa. Es muy extraña esa película. Pero es complicado, porque yo me acuerdo que cuando chico fui a varios funerales, no de mi familia, acompañada de mis papás, pero no entendía muy bien qué estaba pasando. De verdad. Solo me llamaba mucho la atención que tapaban a las personas en el cajón, ¿cachai? Le echaban Ya. tierra encima. Cuando ya el cajón estaba en la tierra. Sí, pues o sea, cuando depositaban el cajón en la sepultura y le empezaban a tirar la tierra encima. Eso a mí me choqueaba mucho porque, independiente del momento de que, claro, estabas como tapando estos despidiendo de la persona, era un momento que en el funeral todos se ponían a llorar, pues, porque es como el momento del último adiós, por así decirlo. Y eso, caché, como que por un niño, como ver a todos los adultos llorando, es como muy extraño, po. A mí me choqueaba mucho, así como... Era muy fuerte de ver. Yo creo, no sé. Yo siento que... Nunca me tocó ver cómo le tiraban tierra a un cadáver. Yo siento... ¿En serio? No. No, yo siento que... A menos que sea como un familiar muy directo, no es bueno que un niño pase por un funeral ajeno, ¿cachai? Ah, sí. Sí, a mí me marcó mucho esa cuestión. El haber ido como Puede ser, po. a un par de funerales, por ejemplo, de alguien que yo ni siquiera tenía idea de que existía. Me refiero como personas que yo no conocía, ¿cachai? Pero ver la escena, ver lo físico, por lo que te estoy contando, así como ver a los adultos llorando, Pero el acto uno lo de ve que en las películas, pues, Johnny. Pero es que cuando chico no te muestran esas películas tampoco, po, ¿cachai? Y yo estoy hablando chico, me llegaron muy chico y tengo recuerdos, ¿cachai? Habré tenido 5 años. Entonces, Tal vez no tenían con quién dejarte, pues, Johnny. Por eso te llevaron. probablemente, pero ¿cuál es el punto? Que si no te explican el contexto, si tú no entiendes la muerte, lo que está pasando, que alguien que tal vez tú querías, alguien que conocías, su vida ha dejado de estar acá, es súper complicado entender lo que realmente estaba pasando, ¿cachai? Porque yo no entendía que eso era un funeral, ¿cachai? Yo vi que unas personas estaban tirándole tierra a algo y estaban todos llorando. Pero es que nadie te explicó. No, pues nadie me Eso está explicó. mal, po. Eso está súper mal, po. Hay que explicar lo que está pasando. Puede que el niño lo procese de una manera diferente y es complicado, yo lo entiendo, pero Exacto. pasa. ¿Cachai? Entonces, ese es el tema, como que a los niños hay que explicarles la muerte porque es un tema sumamente complejo, pero a la vez también es un tema muy indispensable para poder entender la vida. Porque la muerte es lo que le da sentido a la vida. El saber de que tenemos este tiempo limitado, de que tenemos que tratar de aprovechar lo más que podamos, no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que queremos. ¿Cachai? Es como lo que hablábamos recién de los papás que quieren estar con sus hijos, ¿cachai? Cuando crezcan, cuando van a los actos del colegio, poder estar con ellos.
verlos crecer, ¿cachai? Porque de hecho ni siquiera nada asegura que tu hijo después muera después de ti. Hay muchos papás que tienen que ver morir a su hijo. Y enterrar a su hijo. Y enterrar a su hijo, exactamente. O sea, se supone que el orden natural de las cosas no debería pasar. ¿Cachai? Pero pasa. Entonces, de verdad, aprecien... Porque la muerte te ayuda a eso, a apreciar el tiempo que tienes con las personas que quieres. ¿Cachai? Y es ahí un poco la invitación, ya que hemos hablado de estos 3 aspectos en el capítulo de hoy día de la vida, la muerte y el tiempo, que vamos a hablar de un último elemento que se trata en esta película Interstellar, y también se lo tratan en El curioso caso de Benjamin Button, Sí. que tiene que ver con el amor. El amor. Porque realmente el amor y la capacidad de entregar cariño, de entregar tiempo, de entregar afecto, trasciende el espacio-tiempo, como decían en esa película. ¿Cachai? Y de hecho, la mayor preocupación, para que te des cuenta, la mayor preocupación del papá en esa película es que el tema de la teoría de la relatividad hacía que sus hijos envejecieran mucho más rápido en la Tierra Que él. po. Entonces a él le preocupaba tanto el tiempo, no por él, porque él seguía igual, ¿cachai? Pero si pasaba mucho tiempo no iba a poder salvar a su hijo, no iba a poder verlo, ¿cachai? No los vio crecer, básicamente. Sí. Entonces a la larga el tiempo, la muerte y todas esas cosas hacían que su amor, por así decirlo, viajara cósmicamente y hiciera que se preocupara a pesar de estar a galaxias de distancia a través de este agujero negro. Eso es lo relevante del asunto, el entender que lo que le da sentido a la vida, lo que le da sentido al tiempo y a la muerte es el amor que depositamos en los demás, en nosotros mismos, ¿cachai? En las cosas que queremos hacer, en esta percepción y nutrición de dopamina en nuestro cerebro que nos permite como seguir avanzando, seguir creciendo como personas, seguir entregando cariño, ¿cachai? Porque alguien dice, todos los que han sido padres siempre nos dicen que el amor no se acaba, el amor se multiplica. ¿Cachai? Cuando tienes más hermanas. Cuando tienes más hijos. Por ejemplo, Pablo siempre nos decía así como que pensaba que su amor se iba a dividir cuando llegara su segundo hijo. Pero no, alguien le explicó que el amor no se dividía, el amor se multiplicaba. Se multiplicaba. Claro. Como que nunca se le pasó por la cabeza y eso es como, no sé, no es obvio, pero no podéis pensar que se te va a acabar el amor con uno porque llega otro. No, no se te puede acabar. Se te pueden acabar las energías, tal vez. Sí, las energías, la plata, el tiempo, no sé, pero no el amor, po. El amor es ilimitado. El amor es ilimitado. Solo depende de ti. Y no tiene fecha de vencimiento. Pero eso, chicos, eso es un poco la invitación del capítulo de hoy día. Creo que a lo largo de estos 30 capítulos de podcast que ya llevamos, siempre tratamos de entender un poco más la vida, entender un poco cosas que tal vez no logramos entender del todo desde que fuimos niños y que empezamos a entender recién ahora grandes. Sí. Y sí, nos hemos dado cuenta de muchas cosas ahora ya de grande. Sí, y que a nosotros nos hubiese gustado saber de niños. Y también nos ha servido a nosotros mismos este ejercicio de podcast para darnos cuenta de qué cosas le enseñaríamos a un niño. ¿Cachai? Para que no pase por estas cosas o cuáles son las cosas de verdadmente esenciales que alguien tiene que saber para entender como este orden de mundo que vive acá. El otro día leíamos un meme muy bueno que decía así como, ¿han cachado esos padres que te dicen como, oh, deberías darme las gracias por haberte traído a este mundo? Y el hijo le dice como, tú deberías pedirme disculpas por haberme traído a esta posilga. Así como básicamente. Decía otra palabra, pero sí, posilga. Sí, posilga, digamos, pero no posilga por la casa, sino por este planeta, por cómo están las cosas en el mundo, por cómo somos los seres humanos. Y ya lo hemos dicho, yo creo que si todos estuviéramos mucho más conscientes de la muerte, del tiempo y del amor y de la vida, viviríamos en un mundo mucho mejor, de verdad, entregándonos cariño mutuamente. Nos falta un poco más de conciencia. Conciencia consciente. Conciencia consciente. Nos falta un poco más de eso, un poco más de entender. De empatía. De empatía, sobre todo, exactamente. Sí. Así que eso, chicos. De verdad, yo siento que la oportunidad... O sea, la conclusión de este podcast hoy día es la oportunidad de amar con el tiempo que tienen, con la vida que tienen. Aprovéchenla. Sean felices. Hay un manifiesto de una empresa estadounidense, creo que es estadounidense. No estoy muy seguro. Pero se llama el manifiesto Holste. Hay muchos videos virales dando vuelta por ahí. Y que dice como muchas frases como para poder enfocarse en la vida. Yo lo llamaría como una especie de mandamiento nuevo sobre la época moderna, ¿o no? No sé. A mí me suena como un manifiesto de... Es un manifiesto motivacional. Automotivación. Sí, es muy automotivacional.
pero tiene que ver con, de verdad, cuando uno está perdido en la vida, pues cuando se te olvida para dónde va, cuando se te olvida para dónde va tu micro, ¿te acordás? Como lo dijimos en la No sé para semana dónde va pasada. la micro. Es súper importante recurrir como a estas muletillas, a estas lecciones, a estas como frases que uno se autoenseña, ¿cachai? Para recordar quién eres y qué es lo que quieres. Como también decíamos en esta hermosa película Perdido en Tokio, ¿cachai? Porque así la vida es más fácil y así vas a poder enfocar tus sentimientos, tu amor y lo que quieras hacer en esta vida. Chan, Entonces chan, vas a chan. dejar la invitación para que lo busquen. Sí, vamos a dejar la invitación para que lo busquen. Tal vez en otro capítulo hablemos de eso. Pero como ya les dijimos, se viene la tercera temporada. Este es nuestro último capítulo. Y la tercera temporada va a ser una temporada para reír. ¿Ya dijiste cuándo vuelve el podcast? Creo que no. No, sí, creo que lo dijimos. Bueno, No, lo dijiste en la versión anterior de este podcast. En la versión que grabamos y no se grabó. Por eso. Sí, es verdad. Así que chicos, volvemos con la tercera temporada el 7 de octubre. O sea, en un par de semanitas. Y bueno, ya hemos dicho que ahora nos sentimos como más responsables de las cosas que estamos diciendo. Hay familias que escuchan esto con niños y no queremos meter la pata ni enseñarles cosas malas a los niños. Así que por eso también queremos como darnos más tiempo para poder hacer las pautas, prepararnos más. Y también queremos tener un poquito más de tiempo para terminar vlogs, porque nuestros Pochito Lovers exigen vlogs. Sí, vlogs. Demandan vlogs. Así que se viene un vlog luego, pero no les vamos a decir cuándo, porque nuestra idea es que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando lleguen estos videos nuevos y un par de contenidos más. También va a haber un late podcast entre medio que no se pueden perder, Sí. que va a estar muy entretenido, muy interesante, sobre todo para la gente que se quiere venir de Working Holiday a Japón. Probablemente sea el último o uno de los últimos videos que hagamos sobre tips del Working Holiday. O sea, podcast. Podcast, sí, Sí. podcast sobre Podcast. sobre los tips para ya la vida acá en Japón, porque hemos hecho tips para postular, hemos hecho tips para ciertas cosas, pero todo cambia acá en Japón. De hecho, siempre lo hemos dicho, como que todo se actualiza, entonces muchas de las cosas que ya dijimos en esos podcasts tal vez quedaron un poquito desfasadas o necesitan como un refresh. Sí. Así que se viene un late podcast luego también, para los que les gusta mucho el late podcast, pero suscríbanse y activen la campanita de Porque no notificaciones. sabemos cuándo se viene, no les vamos a dar fecha. Sabemos, nosotros sabemos, Sí, pero nosotros no les sabemos, vamos pero no a les vamos a decir. decir. Así que eso, chicos, nos vemos el 7 de octubre El 7 de octubre sí o sí nos vemos. con la tercera temporada. ¿Quién lo diría? Van a cambiar Así muchas que, cosas. sí, van a cambiar muchas cosas. De verdad, chicos, darle las gracias a todos, a la gente que nos escucha en el mundo, de verdad. Sí. También darle las gracias, recordarles que se pueden hacer Patreon también desde cualquier parte del De mundo. cualquier parte del mundo, sí. Esto no es solo para Chile. Sí, si les gusta si les gusta de verdad lo que hacemos nosotros, Lo hacemos con mucho cariño. lo hacemos con mucho cariño, pero también Necesitamos sirve el ayuda. dinero. El dinero siempre se puede, ¿no? Sobre todo cuando Pochito vuelva. Oh, sí. Porque ese ¿Verdad? perro va y viene, entonces cuando Sí. ya esté aquí, Cuando ya está aquí. ¿qué ya cosa? esté aquí físicamente, vamos a tener que alimentarlo y todo. Oh, Así sí. que. Sí. De hecho, tenemos unas cositas que le vamos a mostrar a nuestros pochitos. Ah, los pochitos En Patreon, sí. Patreon, sí. Tenemos unas cositas ahí para adelantarles Sí, sobre sí, Pochito. recordarles que también tenemos el Patreon para que se puedan suscribir. Recordarles que también tenemos el Instagram para que nos sigan y se sumen a los desafíos semanales que estamos subiendo. El 20, en un par de días, vamos a sortear el concurso de nuestros Patreons. ¿Ah, sí? Sí, el 20, Ya. el 20 vamos a elegir el ganador. Así que todavía tienen tiempo para hacerse Patreons y participar. En el capítulo pasado anunciamos el concurso, así que si Pero quieren también saber, está escrito en un post de Patreon, así que si quieren sí, participar po, directamente tienen desde que ahí. meterse a Patreon y pueden revisarlo o escuchar el capítulo de la semana pasada también. Así que eso, chicos, sin nada más que decir, yo le quiero dar las gracias a toda la gente que de verdad nos escucha, a la gente que nos ha apoyado, a la gente que siempre nos está comentando, a nuestros Patreons, a Petit Maca, que siempre nos comenta, Sí, nos tenemos comparten. buenos Patreons. Sí, nuestros Patreons que hablan de su familia Pochita, que comparten los capítulos, de verdad. ¿Quién más? La Belén, Nuestra Fernanda Saurio también, que siempre nos está que compartiendo. ya se viene. Mm. Nos vamos a juntar aquí en ¿verdad? Nos Japón. vamos a juntar acá en Japón. Sí, eso va a estar muy bacán. Así que, no, de verdad, darle todas las gracias a la gente. Hemos ido creciendo a poquitito y ha sido muy bonito.
De verdad, esto parte como un experimento, como les dijimos en un momento, y aquí estamos. Por ahora Es tenemos... bonito ver que la gente se unió y... Sí, ¿no? Y tenemos que hacernos responsables. Y tenemos que ahora hacernos responsables ahora, de las sí, cosas pero que decimos. comparten también nuestra edición, pues, Johnny. Sí, en cierta forma sí, y eso es muy bonito. Así que eso, aquí tratamos de hacer algo entretenido, de hacer algo profundo, tratar de llevar un poquito de amor, porque siempre hablamos un poco de eso, un poquito de amor a este mundo que está tan carente de amor, tan carente de cariño. Así De que- empatía. de empatía. Así que a todos los que nos escuchan, de verdad, les damos mucho las gracias. Son demasiado importantes para nosotros. Así que eso, chicos, los dejamos por última vez esta temporada con el perrito Pochito. Porque Pochito... Pochito está Vamos a ver qué pasa con Pochito la próxima temporada. No, Pochito está obligado. De hecho, Está obligado. yo lo puse ahí a escribir sus nuevas líneas. Ah, ¿verdad? La próxima temporada Pochito va a tener Va a un nuevo decir un nuevo discurso para de, ustedes. de apertura y de cierre. Muy bien. ¿De Así cierre que- también? Sí, de cierre también. Ya, Pochito, te pusiste a trabajar. Pero si todavía no vuelve. Anda Pero no paseando. importa, cuando lo Hoy- escuche. Hoy, de hecho, ya va a ser hora de almuerzo, así que vamos a tener que ir a buscar a ese perro. Ya. Porque Sí, ya le toca comer. le toca comer. Adiós, chicos, los queremos mucho y nos Y vemos, nos vemos el en 2 7 semanas. de octubre. El 7 de octubre. El 7 de octubre, ¿no? Eso es como, Qué son loco. como 3 semanas. 1, 2... Sí, son como 3. Sí, nos vemos en 3 semanas. Recordarle la ayuda a nuestros Patreons para que nos ayuden a elegir los temas de la tercera temporada. Vamos a hablarlos también, yo creo que en el Sí, live stream. en el Así próximo que live stream. recuerden comentar los posts que hemos subido. Vamos a compartir este post Y que en dijimos ese, sobre en ese Pochito. live stream vamos a sortear el... Y sí, yo creo que en el live stream podíamos sortear Sí, el... pues vamos a sortear el el premio premio. para nuestros Patreons. Para los que participaron, sí. Sí, pues para los que participan. Recuerden participar. Obvio, acuérdense. Es fácil, no tienen que hacer mucho. Así que eso, chicos. Ya. Pasen muy bonitas fiestas patrias. Cuídense. Díganle a sus familias que los quieren. Y sigan siendo niños. Y sigan siendo niños. Nos vemos. Nos vemos. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro, al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo lunes.